Let me clear away one preliminary misunderstanding. Permítame aclarar un malentendido preliminar. Hay algunas personas que malinterpretan por completo el término ira. Piensan en la ira instintivamente, como una manifestación descontrolada de ira. No pueden pensar en eso. Aparte de la idea de alguien que tiembla de rabia y palidece de pasión, que ha perdido el autocontrol y está hablando de manera violenta y haciendo cosas violentas. Ahora, esa es una idea bastante falsa y equivocada del significado de ira. El hombre pecador, es verdad, a veces manifiesta su ira de esta manera, pero todo eso no es de ninguna manera en la parte esencial de este término ira. La ira no es más que una manifestación de indignación basada en la justicia. De hecho, podemos ir más allá y decir esto, afirmar que la ira de Dios, según las enseñanzas de las Escrituras, no es otra cosa que el otro lado del amor de Dios. De hecho, es la inevitable consecuencia del rechazo del amor de Dios. Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios es también e igualmente un Dios recto y justo. Y si el amor de Dios es despreciado y rechazado, no queda más que la justicia y la rectitud de Dios. Entonces, esta idea de que el amor y la ira son incompatibles es una completa negación de la simple enseñanza de las Escrituras. De hecho, iría tan lejos como para decir que, a menos que comencemos con esta idea de la ira de Dios contra el pecado, no podemos comprender la compasión de Dios, no podemos entender el amor de Dios. Es solo cuando me doy cuenta de la ira de Dios contra el pecado que me doy cuenta del significado completo de que Él provee un camino de salvación. Un camino de salvación de ello. Si no entendemos esto, no entiendo esto, y mi conversión sobre el amor de Dios es una suelta y mera vanidad sentimental, que es en realidad una negación de la gran doctrina bíblica del amor de nuestro Señor. La enseñanza del apóstol, entonces, es hasta que creamos en el Señor Jesucristo, estamos bajo la ira de Dios. Y la ira de nuestro Dios es una expresión del odio de Dios al pecado. Es una expresión del castigo del pecado por parte de Dios. Es una declaración muy clara en este sentido, que si morimos en nuestros pecados, vamos al castigo eterno, sin variación, sin alteración, sin ninguna variación. Esa es la enseñanza de la palabra. La ira de Dios contra el pecado se manifiesta finalmente en el infierno, donde hombres y mujeres permanecen fuera de la vida de Dios en la miseria y en la desgracia, esclavos de sus propias pasiones, de sus propios deseos, egoístas y egocéntricos. La ira de Dios se manifiesta de esa manera. Y la enseñanza del apóstol es que esa es la posición de todos los que no son cristianos. Están bajo la ira de Dios en esta vida, permanecen bajo la ira de Dios en la siguiente y próxima vida. Esa es la posición del pecador según las Escrituras. Si te opones a la idea, si te opones a las Escrituras, estás estableciendo alguna idea filosófica propia en lugar de la simple enseñanza de las Escrituras. No estás discutiendo conmigo, estás discutiendo con la palabra de Dios. Estás discutiendo con todos estos santos apóstoles. Estás discutiendo con el mismo Hijo de Dios. Si crees que la Biblia está divinamente inspirada, entonces no debes decir, pero yo no entiendo. No se te pide que entiendas. No lo entiendo, no pretendo entenderlo. Pero partiendo de esta base, mi mente no es solo finita, sino además es pecaminosa. Y que no puedo comprender la naturaleza de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios. Si vamos a basar todo en tu comprensión, entonces, amigo mío, es como si renunciaras a este punto. Pero la Biblia nos dice que el hombre natural y la mente natural no pueden entender las cosas del Espíritu de Dios. Fue el deseo de entender lo que condujo a la caída. El orgullo intelectual y la arrogancia son el último pecado. Y estoy aquí para no pedirte que entiendas,
Es mi comisión proclamar el mensaje, proclamar el santo mensaje. Y el mensaje es que todos están bajo la ira de Dios hasta que crean en el Señor Jesucristo.